Imagina uno de tus puños cerrado. Dentro hay algo que no quieres. Algo doloroso, incómodo, que preferirías que no existiera. Puede ser una emoción, tristeza, miedo, vergüenza. Puede ser una verdad sobre tu vida que no quieres enfrentar. Cierras el puño más fuerte. Si aprieto lo suficiente, esto desaparecerá. Pero ¿qué pasa en realidad? Tus nudillos se ponen blancos. Tu brazo empieza a temblar. El esfuerzo de mantener cerrado ese puño te agota. Y lo que está dentro sigue ahí, presionando, pidiendo salir. Esto es lo que hacemos cada día con las cosas que no queremos aceptar. No deberías sentir esto. Esto no tendría que estar pasando. No puedo creer que me haya ocurrido a mí. Apretamos el puño y nos cansamos. Y lo que rechazamos crece. Pero hay otra manera. Hay algo que puede sonar a derrota, pero que es en realidad el acto más poderoso que puedes realizar. Aceptar lo que es. No resignarte, no justificarlo, no quedarte inmóvil. Aceptar. Y desde ahí, solo desde ahí, comenzar. Primero necesitamos aclarar algo, porque esta palabra, aceptar, está profundamente mal entendida. La confundimos con rendición, con pasividad, con decir está bien, a lo que no está bien. Déjame mostrarte la diferencia con una imagen. Estás en medio del océano. Hay una tormenta. Las olas te golpean. El agua está helada. Opción 1. Resignación. No hay nada que hacer. Me voy a ahogar. Da igual. Opción 2. Negación. Esto no puede estar pasando. Ok, no es tan grave. Si ignoro el frío desaparecerá. Opción 3. Aceptación. Estoy en agua helada. Hay una tormenta. Esto es peligroso. Necesito nadar hacia ese punto de luz. ¿Ves la diferencia? La resignación te paraliza. La negación te confunde. La aceptación te orienta. Aceptar no es decir que algo está bien. Es decir que algo es. Reconocer la realidad exactamente como es, sin el filtro del pensamiento mágico. Y solo desde ese reconocimiento puedes actuar efectivamente. Carl Jung lo entendió mejor que nadie. No nos curamos de nuestro sufrimiento. Nos volvemos más grandes que él. ¿Y cómo te vuelves más grande? Primero, dejando de pretender que no existe. Imagina que tienes una herida, un corte profundo en el brazo. Sangra. Tienes dos opciones. Puedes decir, no es justo, esto no puede estar ocurriéndome a mí. Y mientras lo dices, la herida sigue sangrando. O puedes decir, estoy herido, esto duele, necesito limpiar esto, detener el sangrado, vendar la herida. Con una herida física, la elección es obvia. Nadie en su sano juicio negaría una herida visible. Pero con las heridas emocionales, con las situaciones difíciles, con las verdades incómodas, ahí casi siempre elegimos la negación. No debería estar ansioso, pero estás ansioso.
Ese no debería no cambia el hecho. Solo añade una capa de juicio, de rechazo, de lucha contra lo que ya está presente. No tendría que estar deprimido, pero estás deprimido. Y cada vez que te dices que no deberías estarlo, te estás diciendo que tu experiencia está mal, que eres defectuoso por sentir lo que sientes. Ya debería haber superado esto, pero no lo has superado. Y ese debería solo añade vergüenza al dolor original. La negación tiene un precio brutal. Te mantiene exactamente donde estás, pero gastando energía en rechazar la realidad, en lugar de trabajar con ella. Es como estar en un hoyo y negarte a mirar hacia abajo para ver qué tan profundo es. No puedes empezar a salir si no aceptas primero que estás dentro. Ahora, observa qué sucede cuando aceptas. Toma la ansiedad como ejemplo. La ansiedad aparece, tu corazón se acelera, tu respiración se acorta, tu mente empieza a generar escenarios catastróficos. Si respondes, no puedo estar ansioso, esto es inaceptable, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué ocurre? Te pones ansioso por estar ansioso. Ansiedad sobre la ansiedad, meta-ansiedad. Y ahora el problema no es solo la ansiedad original, es la ansiedad más tu rechazo de la ansiedad, más tu frustración por no poder controlarla, más tu miedo de que nunca se vaya. Pero observa qué pasa con este otro acercamiento. Aquí está la ansiedad. Puedo sentir mi corazón acelerado. Mi respiración es superficial. Mi mente está creando historias de desastre. Esto es incómodo. Y esto es lo que está pasando ahora. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero algo cambia. Deja de crecer exponencialmente, porque ya no estás alimentándola con rechazo. En la terapia de aceptación y compromiso, basada ampliamente en el budismo, han documentado esto rigurosamente. Las personas que aceptan su ansiedad, que la dejan estar, que dejan de luchar contra ella, la superan más rápido. ¿Por qué? Porque la emoción en sí es como una ola. Viene, alcanza un pico y se va. Ese es su ciclo natural. Pero cuando luchas contra ella, cuando la rechazas, la niegas, intentas suprimirla, la mantienes activa. Le das combustible, la extiendes. Es como las olas en el océano. La ola que choca violentamente contra la roca se rompe en 1000 pedazos, genera espuma, ruido, se agota en el impacto. La ola que acepta la orilla se desliza suavemente sobre la arena, se retira y regresa. Fluye con su naturaleza. Aquí está el secreto que cambia todo. La aceptación no es el final del camino, es el principio. No puedes cambiar lo que te niegas a ver. La aceptación es la línea de partida. El tú estás aquí, en el mapa. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, lo vio claramente en los campos de concentración. Los prisioneros que sobrevivían psicológicamente no eran los que se decían, esto no puede estar pasando, esto no puede ser real. Eran los que decían, estoy en el infierno, este es el infierno. Y aún así, puedo elegir mi actitud, puedo elegir cómo responder, aceptar la realidad terrible, sin filtros, sin negaciones. Les devolvía el poder que la negación les quitaba. Porque cuando niegas la realidad, te vuelves reactivo,
confuso, impotente. Cuando la aceptas, recuperas tu capacidad de elegir. ¿Cómo se acepta lo que duele aceptar? No es un acto único. Es una práctica. Primero nombras lo que está pasando. Dale palabras simples, directas, sin adornos. Estoy triste, tengo miedo, me siento solo, esto duele. No debería estar triste. No, soy débil por tener miedo. Solo la verdad desnuda de lo que es. Segundo, respira con ello. No para que desaparezca, para acompañarlo, para estar ahí mientras está, para decirle a esa parte de ti: te veo, estás aquí, está bien que estés aquí. Y tercero, pregunta: dado que esto es lo que está pasando, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer ahora? No, ¿cómo hago para que esto no sea así? Sino, siendo que esto es así, ¿ahora qué? Esa pregunta te devuelve el poder, porque aceptar no es quedarte quieto, es dejar de gastar energía en negar lo que es, para poder usar esa energía en trabajar con lo que es. La realidad no necesita tu aprobación para existir. Ya está aquí, te guste o no, te parezca justa o no. Pero espera tu reconocimiento para revelarte sus posibilidades. Cuando peleas contra lo que es, desperdicias la fuerza que podrías usar para navegar lo que es. Cuando realmente aceptas, te vuelves más grande que el problema. No porque el problema se achique, sino porque dejas de reducirte a él. El árbol que se dobla ante el viento no es débil, es sabio. Acepta la tormenta y por eso permanece de pie. Cuando otros se quiebran, tú también puedes permanecer. No negando lo difícil, no fingiendo que no duele, sino aceptándolo completamente, mirándolo sin parpadear y aún así eligiendo, siempre eligiendo. Con cariño, el gran mapa de tu vida.